Conocimientos subjetivos en el capitalismo informacional. Desafíos para la educación superior pública en contextos periféricos. Esta presentación combina, por un lado, el continuar el desarrollo de los conceptos del materialismo cognitivo para caracterizar al capitalismo informacional, es decir, ustedes deberían verla luego de un video específico en el cual se comenzó a analizar la configuración material cognitiva del capitalismo informacional, eso por un lado, y por otro, una bajada a tierra, digamos, un análisis más específico de una temática educativa y más particularmente de la educación superior pública. Entonces quiero combinar lo que ocurre en este ámbito de la digitalización y de la educación a distancia con el marco teórico del materialismo cognitivo, y por eso me resulta importante que tengan presente que lo que vamos a analizar aquí es una partecita de esa configuración material cognitiva del capitalismo informacional, ¿no? Si no vieron este cuadro, pueden seguir este video sin ningún problema porque es muy simple, porque no hace mayores referencias a los conceptos, pero querría ser enfático en que la comprensión de la etapa del capitalismo en la que estamos requiere de la totalidad de estas cuestiones, de estos elementos, y no basta con lo que se señala en el video hipersimplificado que van a ver a continuación. Bueno, en esta presentación entonces, en primer lugar les voy a presentar el vínculo entre la titulación, es decir, entre la certificación de las habilidades subjetivas explícitas adquiridas en el capitalismo informacional y su relación con el producto, ¿no? Con el producto bruto, con la riqueza. Voy a mostrarles algunos datos que posiblemente sean contraintuitivos. Voy a tratar de mostrarles que hay un desacople y en segundo lugar voy a presentarles tres posibles causas de ese desacople. En tercer lugar, quiero hacer alguna mención a los riesgos de la virtualización comercial. Por virtualización me refiero a la educación a distancia comercial, en este caso, y particularmente a los riesgos que implica la desconexión entre los saberes informacionales, entre los conocimientos subjetivos característicos del capitalismo informacional y la universidad pública. En cuarto lugar, en función de lo anterior, quiero plantear 4 desafíos para la universidad pública en este contexto y finalmente algunas conclusiones. En términos de discursos, es muy usual que aquellos que ideológicamente utilizan las nociones de sociedad del conocimiento, que ahora ya está un poquito menos en boga, pero que durante mucho tiempo fue hegemónica, refieran al indicador de las titulaciones, de los títulos, por ejemplo, de grado, como un elemento central para comprender la producción de conocimientos que ocurre en la universidad, ¿no? Entonces se plantea un vínculo lineal por el cual, si hay más títulos de grado y de posgrado, hay más conocimiento y por ende más crecimiento económico, ¿no? En otras palabras, hay acuerdo en que el conocimiento es aquello que impulsa el desarrollo económico. De hecho, algo hemos desarrollado en los videos previos. Sin embargo, lo que me interesa aislar aquí es que en algunos discursos, es decir, si me permiten la referencia al marco teórico del materialismo cognitivo, algunos conocimientos de soporte intersubjetivo axiológico, algunas creencias, algunas ideologías, traducen esto a
títulos de grado y posgrado. Conocimientos igual títulos de grado y de posgrado. Y ustedes me dirán, ¿pero qué tiene de malo eso? Bueno, ya veremos ahora, o no ahora, sino en unos segundos o minutos, que los títulos no necesariamente reflejan más conocimientos, que puede haber conocimientos sin título y que puede haber títulos sin conocimientos productivos útiles. Pero en principio, numerosos discursos postulan este vínculo. Más títulos de grado implican más crecimiento económico. Cuando vemos los datos, vamos a encontrar una realidad un poquito más compleja. Tomemos datos de los Estados Unidos y en principio podemos encontrar que han crecido desde la década del 40 y antes también fuertemente los egresados de secundaria, los títulos de grado, los títulos de maestría y los títulos de doctorado. Nada sorprendente por aquí. Cuando los ponemos en base 100, es decir, para poder compararlos en términos relativos, vemos que los que más han crecido son los de maestría y los de doctorado. Todos lo han hecho, pero especialmente han crecido maestría y doctorado. Ahora, el dato empieza a ser más sorprendente cuando lo relacionamos con el producto. Es decir, cuando dividimos por el Producto Bruto. En líneas generales lo que me interesa que vean es que hay una tendencia determinada y que a partir de cierto momento empieza a cambiar la tendencia. La curva sube y a partir de cierto momento empieza a bajar, ¿no? Es decir, cambia el vínculo entre titulación y crecimiento del producto. A este gráfico se le pueden hacer unas cuantas objeciones, puede tener unas cuantas limitaciones. Acá tienen un gráfico consolidado donde se consideran distintos elementos como la jerarquía del título, cuánto tiempo después de la titulación se produce la participación en el mercado de trabajo, etc. Pero lo que ven es, de manera más clara, lo que comenzamos a apreciar en el gráfico anterior, que hasta la década del 70, es decir, hasta aquella fecha que identificamos como de comienzo del capitalismo informacional, había una asociación determinada entre la educación, la titulación, digamos, y el Producto Bruto. Crecía más los títulos que el producto, y que a partir de los años 70 se modifica esa relación y crece más el producto que las titulaciones. ¿Cómo interpretar esto? Bueno, hay diversas formas de hacerlo, no me quiero extender demasiado en ello, pero es un debate válido. Quiero señalar, sin embargo, una de esas posibles interpretaciones, que es la que creo más conveniente, ¿no? Por supuesto, hay que decir que los saberes señalados por la titulación académica siguen siendo importantes. Nada de lo que vamos a decir ahora refiere a que no sean importantes los saberes titulados, especialmente en algunos sectores de la economía. Sin embargo, a nivel agregado y especialmente en los sectores asociados al capitalismo informacional, hay un cierto desacople entre las titulaciones y los conocimientos y los saberes que impactan en el aparato productivo. Entonces, fíjense qué paradoja. En el periodo en el que más se resalta el peso de las titulaciones de la educación superior, en el crecimiento del Producto Bruto, es cuando éstas pesan menos. Es decir, cuando cambia la tendencia entre en el vínculo entre titulación y producto. Es decir, no necesariamente más títulos significan más producto en esta etapa del capitalismo. ¿Y por qué se da ese desacople? 3 razones que no son exhaustivas, pero que sí me parecen preponderantes o convocantes para esta presentación. En primer lugar, la existencia de saberes titulados que tienen poco o nulo impacto en el sistema productivo y en la sociedad en general. En segundo lugar, saberes productivos que se adquieren en la universidad sin requerir la titulación, entre los mal llamados o desertores, ¿no?
Y en tercer lugar, saberes productivos que se adquieren por fuera de la universidad. Estas tres cuestiones son características de los conocimientos subjetivos del capitalismo informacional. Tenemos estos tres elementos que contrastan en buena medida con lo que ocurría en el capitalismo industrial. Entonces vamos a ver cada una de estas tres cuestiones. Primera, saberes titulados que están desvinculados de las necesidades de la sociedad. Y he aquí la paradoja, ¿no? Como los discursos y las políticas internacionales subrayan la importancia de la educación formal, los países son evaluados, por ejemplo, en base a la cantidad de doctores cada 100.000 habitantes o de egresados cada 10.000 habitantes, egresados de universidades cada 10.000 habitantes. Entonces se dan créditos, subsidios, plata en base a esos indicadores. ¿Qué hacen los ministerios de educación, ciencia, tecnología e innovación? Y bueno, promueven el incremento de estas cifras. Y promueven el incremento de estas cifras a veces sin estar tan preocupados porque esos saberes que se titulan sean útiles para el aparato productivo. Lo que interesa es tener muchos, por ejemplo, doctores y consecuentemente poder mostrar en los indicadores internacionales que van a terminar habilitando la consecución de fondos, de partidas presupuestarias. Pero eso no necesariamente contempla que esos doctores, esto es un problema muy clásico en la Argentina, sean útiles para el desarrollo productivo, estén insertos en el aparato productivo, ni en el mercado, ni necesariamente en la resolución de problemas sociales que no sean atendidos por el mercado, ¿no? Entonces hay ahí empieza a configurarse esta paradoja que termina de redondearse, creo, con que en el nivel de los titulares de las carreras de grado y posgrado, quienes dirigen maestrías, doctorados y distintas carreras de grado, tienen fuertes incentivos para aumentar las cantidades de egresados, sacrificando otros aspectos. De vuelta, se los evalúa por cuántos egresados han producido, cuántos títulos han firmado. Y sin embargo, los títulos no son necesariamente un indicador de que hayan producido conocimientos productivos útiles para el mercado o para la sociedad a través de esas disciplinas, a través de esas carreras de posgrado. ¿Qué puede hacer la universidad ante esto? Bueno, hay que rechazar esas cuantificaciones, pero midiendo otros aspectos, ¿no? Utilizar márgenes de maniobra para promover una educación menos centrada en las titulaciones y más en procesos socioeconómicos y culturales. Pero hay que ser claro en esto, espero reiterarlo después. Rechazar estas cuantificaciones no significa rechazar todas las cuantificaciones. No significa que los números no sean útiles. No, tenemos que proponer indicadores, tenemos que proponer modalidades para evaluar lo que se hace en las universidades que reflejen los conocimientos productivos para las sociedades y no necesariamente reducirlas, colapsarlas en un indicador que es sumamente limitado e incluso a veces contraproducente, paradójicamente contraproducente, como puede ser el de las titulaciones si se lo toma de manera aislada. En segundo lugar, tenemos los saberes productivos adquiridos en la universidad, pero que no son titulados. Los estudiantes que pasan por la universidad aprenden muchas cosas útiles no solo para ellos, sino para la sociedad e incluso para el desarrollo económico, se gradúen o no. Aprenden saberes específicos de determinadas asignaturas, de determinadas materias, pero más importante quizás, adquieren redes de reconocimiento. Acá con el concepto de reconocimiento estoy refiriéndome a un conocimiento de soporte intersubjetivo que ustedes tienen identificado, ¿no? Pero si no vieron esos videos, pueden pensarlo en términos de capital social de Pierre Bourdieu. Adquieren también pautas organizacionales, de vuelta, conocimientos de soporte intersubjetivo organizacionales, aprenden cómo participar en procesos productivos de manera organizada, cómo distribuirse tareas, cómo resolver distintas dificultades, dividiendo el trabajo entre diversos actores, aprenden algunos valores que son importantes para la vida en sociedad y para
las actividades productivas, por ejemplo, la adecuación de medios afines, ¿no? La racionalidad instrumental weberiana, que en algún sentido es necesaria para la participación en determinados procesos productivos, es algo que se aprende silenciosamente, tácitamente en algunas actividades productivas. Entonces, todos estos saberes se adquieren no con el título, sino con el tránsito por la universidad, quizás con unas pocas materias, quizás con pisar las aulas. Hay aquí una referencia a la política argentina reciente que me parece importante. Hace algunos años la gobernadora de la provincia de Buenos Aires había criticado a las universidades públicas del conurbano y muchos actores tienden a criticarlas por señalando, digamos, las tasas de graduación y demás. Sin embargo, lo que le respondía un rector de una de estas universidades era que mientras en el capitalismo, bueno, yo le voy a poner otras palabras, ¿no? Pero digamos, la idea era que mientras en otro periodo, en el capitalismo industrial, la familia festejaba, iba a la universidad cuando egresaba un universitario, las nuevas generaciones, o las familias que son, es la primera generación de universitarios la que pisa estas universidades públicas, se hace presente esa familia el día en que comienza la universidad, no el día que termina. Entonces hay toda una serie de conocimientos que adquieren el estudiante, la estudiante que va a la universidad y sus familias desde el momento en que comienza la vida universitaria. La red de reconocimiento, es decir, el grupo de amigos y de amigas que van a ser quienes le abran posibilidades laborales, el conocimiento intersubjetivo organizacional, los valores, etc. Todo eso comienza de manera más fuerte en los procesos de integración social, digamos, de nuevas generaciones de universitarios, cuando se inicia esa inserción en el medio universitario y por más que luego ese proceso no culmine con una titulación, ¿no? Entonces, no hay que restarle importancia a los saberes que se adquieren, pero no son titulados. Ahora, el caso más notable para el capitalismo informacional es el del sector software y los servicios informáticos, el sector núcleo de el capitalismo informacional. Algo parecido igual podríamos ver en otros sectores característicos como los audiovisuales y demás. Pero ¿a qué proceso me refiero? A que figuras muy reconocidas, incluso por quienes predican en favor de las titulaciones, los emprendedores más famosos, son quienes han pasado por la universidad pero no han obtenido un título, han dejado antes. Y han dejado antes porque se han dedicado a sus empresas o a sus distintas iniciativas sin esperar la titulación. Por supuesto que esto no aplica a todos los estudiantes, no estamos diciendo, quiero insistir siempre en esto, en que la titulación esté mal y demás, sino simplemente a que puede haber un desacople que consista en que se adquieran algunos conocimientos muy útiles que ocurran sin titulación. Que alguna gente que haya pasado por la universidad adquiere elementos útiles sin titulación. Lo mismo podemos encontrar en el plano de la producción audiovisual, por ejemplo en la música, ¿no? Los conservatorios o las escuelas de música, pienso en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, son un ámbito en el cual muchísimos músicos se forman, pero sin embargo no llegan hasta la titulación, porque antes, bueno, tuvieron oportunidades de trabajos, de bandas, de desarrollos solistas, etcétera, para las cuales fueron importantes los conocimientos, fue importante el capital social, la axiología, etcétera, pero no la titulación. Entonces no llegan hasta ese hito de la titulación. Y sería un error, tanto en el caso de los informáticos como en el caso de muchos músicos, creer que no sirvió para nada que vayan a la universidad. Pero digámoslo de manera más sistemática. ¿Quiere decir esto que no tuvo sentido que fueran a la universidad? No, todo lo contrario. Puede comprobarse que adquirieron redes de reconocimiento, esto es de colegas, socios, atención de profesores que les consiguen empleos, inversores, empleadores, destrezas técnicas específicas, algunas materias que han sido muy importantes en su formación y otros saberes fundamentales. Ahora,
En el sentido contrario, entonces la universidad está bien preparada para formar en saberes informacionales. No, para nada. Hay que adaptarse, hay que adaptar la universidad y en general la educación a los conocimientos subjetivos del capitalismo informacional, a los saberes informacionales, pero sin sucumbir, sin colapsar eso en el objetivo único de la titulación, ¿no? En tercer lugar, tenemos los saberes productivos adquiridos fuera de la universidad. Cada vez más, en el capitalismo informacional, tenemos saberes individuales y colectivos que se adquieren de manera no formal e informal, es decir, por fuera de la estructura de la educación formal, y que son típicamente modalidades vinculadas con Internet y las tecnologías digitales, como el autoaprendizaje, la utilización de tutoriales, el aprendizaje entre pares, las comunidades de prácticas, aprendizaje basado en juegos y otras. Más y más saberes de los que son útiles para el desarrollo productivo, de los que son útiles para la sociedad, se adquieren mediante modalidades de aprendizaje que son ajenas a la educación formal, que la educación formal aún no ha podido capturar, que no ha podido a veces comprender o valorar. Y efectivamente, durante muchos años estos saberes fueron ignorados, cuando no negados o estigmatizados por la educación formal, y especialmente por la educación superior pública, ¿no? Y en esa brecha que han dejado las instituciones de la universidad pública, se han metido las instituciones privadas. Las modalidades educativas privadas, formales, informales y no formales, avanzaron sobre esos saberes, ¿no? Empatizando y modulando las nuevas subjetividades e imprimiéndole sus rasgos mercantiles. Aprendemos mediante un tutorial de YouTube, bueno, que como ya veremos, implica una mercantilización de ese saber. Por más que sea gratuito, hay una confusión que vamos a tratar largamente más adelante, pero por las dudas la señalo por si alguno se sorprende, de que el hecho de que uno acceda de manera gratuita no implica que no haya una mercantilización de esos conocimientos, porque YouTube gana plata mediante las publicidades que te asesta mientras vos aprendés determinada destreza. Y entonces esto nos lleva al tercer punto, que es el de los riesgos de la desconexión entre los saberes informacionales juveniles y la universidad pública. Los riesgos que se asocian a la virtualización comercial, a la entrada de los actores con fines de lucro en ese espacio que deja vacante la universidad pública. En el caso de la Argentina, este es un dato viejo, pero lo vemos mediante el ascenso meteórico de la Universidad Siglo XXI, que es básicamente una universidad de educación virtual que se adapta muy rápido a brindar estos saberes informacionales, estos modos de conocimientos subjetivos, donde el foco está puesto en lo micro, en lo inmediato. Y está basada en un modelo de negocios vinculado a lo que vimos en alguna clase, en la segunda clase, como explotación por reproducción, es decir, en pagar una vez por los contenidos y luego reproducirlos, y eso se ve en los beneficios crecientes de esa universidad, que se integra en una red muy amplia latinoamericana. Pero también podemos ver esta virtualización comercial en los MOOCs, como Coursera, es decir, en estas gigantescas plataformas que son de acceso libre la parte de la adquisición de los contenidos, no la de la titulación, que en general y crecientemente hay que pagarla, pero fíjense que algunas plataformas como Coursera tienen unos 37 millones de estudiantes. Hay que apurarse a señalar que estudiantes aquí no quiere decir lo mismo que en una universidad pública, ¿no? Son gente que hace cursos, pero lo que me interesa que retengamos es que allí donde la universidad pública deja un espacio para los saberes focalizados, para modalidades que no están pensadas, estructuradas a largo plazo y focalizadas en el título, sino enfocadas en saberes puntuales y en redes de reconocimiento y en certificaciones inmediatas, bueno, esto se va ocupando por actores privados con su impronta, ¿no?
porque este modelo tiene algunos riesgos de diversa índole, pedagógicos, políticos, culturales y económicos. En términos políticos y culturales está el riesgo de la subordinación de las agendas y de los conocimientos que se vierten a aquello que les resulta útil a capitales transnacionales, es decir, que se dé curso, por ejemplo, de algo que le resulta útil a Google para emplear luego a esos estudiantes, pero no necesariamente al desarrollo productivo nacional, y mucho menos a la sociedad en términos no económicos. En segundo lugar, en términos económicos están los riesgos vinculados al trabajo docente, ¿no? El régimen salarial actual que tienen las universidades de dedicación exclusiva, etcétera, no parece sostenible en esta modalidad porque se paga por contenido y no por integrar una planta permanente en una universidad. Por ejemplo, empiezan a aparecer en algunas plataformas pedidos de pago por curso, por ejemplo, por $142 hacer todo un curso de enseñar inglés como lengua extranjera, y consecuentemente se desarrolla el curso, se paga una vez y luego no vuelve a cobrar ese docente, es decir, se va modificando con esta virtualización comercial en la que, especialmente en la pandemia de coronavirus, estamos ahora todos inmersos, la condición laboral docente, ¿no? Esto ya venía ocurriendo, pero ahora se ha acelerado y estamos en 2020, ahora estoy diciendo esto en octubre de 2020, pero cuando en 1 o 2 años veamos la cantidad de materiales que se han producido y empiecen a discontinuarse los trabajos estables de algunos docentes, de algunas docentes, vamos a repensar estas cuestiones de cómo la virtualización comercial ha modificado el esquema contractual de los docentes. Y eso está asociado a un fenómeno que estudio hace algunos años, o mejor dicho, estudié hace algunos años, que es el de a qué le confieren valor los docentes. Cuando uno les pregunta, con una serie de opciones, pero poniendo los resultados de manera agregada y simplificada, hice una encuesta en Inglaterra y otra en Argentina. En líneas generales los docentes tendemos, y los trabajadores en general, a valorar el tiempo de trabajo y poco los conocimientos. Y ustedes quizás piensen que es más o menos lo mismo, algo dijimos en las clases previas cuando vimos una teoría del valor conocimiento, pero aquí lo tenemos llevado a algo muy concreto y muy específico, y es que cuando vos filmaste un video, si te pagan por el tiempo ese, supongamos que sean 2 horas o 10 horas si querés considerar el tiempo que investigaste o que estudiaste, una cantidad de horas, te lo pagan una vez y vos estás contento, pero eso lo van a reproducir N veces, 100 veces, 1000 veces, etc. Entonces, es muy distinto si vos pensás que lo que vale, lo que te tienen que pagar es el tiempo que vos invertiste, gastaste en producirlo, o si lo que te tienen que pagar es el valor de los conocimientos portados por ese video, y que consecuentemente ese valor está asociado a la cantidad de veces que se reproduzcan esos conocimientos, ¿no? Bueno, yo creo que lamentablemente los trabajadores y trabajadoras, y entre ellos los docentes, particularmente los docentes, tienden a poner el acento en el tiempo y poco, mucho menos, en el conocimiento, ¿no? Entonces ahí hay un tema que me parece que, especialmente con el aceleramiento, ¿se dice así?, de esta dinámica que ocurrió con la pandemia de coronavirus, vamos a tener que pensar más pronto que tarde. Bueno, retomemos ahora, o sinteticemos ahora, 4 desafíos que tiene la universidad pública en el capitalismo informacional. Me parece que en primer lugar está la recuperación crítica de los saberes informacionales que portan los estudiantes, reconocer esto ya muy remanido de que hay saberes que traen los estudiantes, las estudiantes en cualquier nivel educativo, pero bueno, yo lo estoy acotando a la educación superior, reconocer que están esos saberes, no negarlos, no pararse el docente o la docente en el lugar del saber poder tan clásico del capitalismo industrial, sino reconocer que hay saberes portados por los y las estudiantes.
valorar, recibir, comprender, reconocer esos saberes informacionales de los estudiantes, eso que saben hacer con las compus, eso que saben hacer con Internet, porque hay muchos gustos y habilidades que tienen esos estudiantes, esas estudiantes que tenemos que valorar frente a otras actividades que ni les gustan ni consideran que sean buenos en ellas. En segundo lugar, tenemos que criticar, señalar las inconsistencias, las limitaciones y sobre todo la alienación mercantil. ¿Cuánto hay en esas habilidades que tienen de la voluntad de corporaciones transnacionales hecha carne? ¿Cuánto hay de eso que saben hacer que no es tanto su deseo o solo su deseo, sino más bien algo que inoculó Google, Facebook u otra corporación? Entonces, una crítica de la mercantilización de esos saberes, luego de haberlos reconocidos, es el segundo momento, si me permiten, digamos, un segundo momento dialéctico de la negatividad. Y, ¿qué pasó? Sí, está bien. Esta crítica se expresa, por ejemplo, en discutir un dato muy conocido, que es el de que los estudiantes no pueden concentrarse mucho tiempo en un único estímulo, ¿no? La atención dispersa, esto que señalábamos en un video anterior como multitasking, ¿no? Es esta diversidad de estímulos, lo cual está muy ligado a esta etapa del capitalismo informacional, a la multiplicidad de notificaciones y demás, pero que eso surge, como en una película está muy de moda en estos días, un documental que se llama El dilema de las redes sociales, se ve, esto surge del modelo de negocios que tienen las empresas capitalistas de Internet que nos llenan de notificaciones, que comercian con nuestra atención y demás. Pero una función de la universidad o de la educación formal pública es la de criticar, es decir, criticar en el sentido de analizar cómo se ha construido ese proceso. En estos días se dice mucho de construir. A mí me parece que es importante incluir la palabrita negatividad, digamos, ver qué contradicciones hay dentro de esa configuración de una subjetividad determinada. Bueno, luego de criticar necesitamos recuperar esos saberes, ¿no? Sistematizarlos, integrarlos, jerarquizarlos y reiniciar ese proceso donde se adquieren nuevos saberes, se critican, se recuperan y se sistematizan. Ese es un desafío. El segundo desafío es encontrar la combinación adecuada entre virtualidad y presencialidad para cada contexto específico, ¿no? Porque no podemos olvidarnos de las diferencias de clase, de que para distintos sectores sociales no es la misma la combinación conveniente de presencialidad y virtualidad. Porque para algunos sectores sociales es particularmente importante contar con ámbitos de interacción cara a cara, porque son primeras generaciones, por ejemplo, universitarios o que acceden a una serie de normas, valores, lenguajes, organización, redes de reconocimiento, reconocerán ahí todos los tipos de conocimiento de soporte intersubjetivo, que se producen en la interacción cara a cara mucho mejor que de manera virtual, ¿no? Ahora, cierto grado de trabajo mediado por tecnologías digitales no solo es beneficioso, sino inevitable. Así que se vuelve importante planificarlo en vez de tener que adaptarlo caóticamente, como ocurrió en la pandemia. Y vamos a tener, espero, momentos para que las instituciones de educación formal pública reflexionen sobre estas cuestiones y puedan planificar un poco a futuro. El tercer desafío es el de combinar la producción de conocimientos de manera endógena con el aprovechamiento de los bienes públicos globales. Cuando tenemos clases de determinados temas que están disponibles, que fueron producidas por distintos actores y que están de manera gratuita y accesible en Internet, no tiene sentido volver a grabar una clase idéntica a esa. Utilicémosla, pero aprovechemos los conocimientos vivos por analogía al trabajo vivo, ¿no? En
en algunas teorías económicas. Tenemos conocimientos muertos, si quieren, que son aquellos que están filmados como bienes informacionales o como escritos como clases, y tenemos conocimientos vivos, los que en cada situación particular se van a crear. Entonces, aprovechémoslo para seleccionar, traducir, adaptar, corregir, polemizar, detectar vacancias, ¿no? Si hay un video de una historia de Egipto, y no tiene sentido filmar de vuelta más o menos lo mismo. Aprovechémoslo, aprovechemos al profesor de Historia de Egipto que está acá para discutir sobre eso, para criticar, para construir sobre eso, para traducirlo quizás, para mostrar una mirada latinoamericana sobre eso, para denunciarlo, para mejorarlo, pero no para no gastar dinero público en reiterar lo mismo, ¿no? Entonces, crear desde la nada solo donde haya vacancias, que efectivamente las hay muchísimas, sobre todo en lo que tiene que ver con los saberes locales, con los temas específicos de nuestras regiones. Entonces ahí sí utilicemos el saber local y creemos aquellos contenidos específicos. Pero aprovechémoslo de manera eficiente para complementarlo con los saberes públicos globales, con los bienes informacionales que están disponibles como bienes públicos globales. Bueno, en cuarto lugar, va a haber que redefinir el rol laboral docente, más pronto que tarde, ¿no? Yo discutía estos temas hace algunos años, ahora esto se ha vuelto mucho más inmediato de lo que imaginábamos. Hay una discusión económica y una identitaria, está la amenaza al reemplazo por bienes replicables, por bienes informacionales, al menos para cierto tipo de docentes y de contenidos. Hay una escisión entre la figura del contenidista y el tutor, es decir, el que filma videos o el que escribe clases que se van a leer o el que desarrolla software que se van a utilizar. Y por otro lado, el tutor, el que acompaña en el uno a uno. Insisto en el que en el caso del contenidista el tiempo de trabajo deja de servir como la medida de compensación económica útil. En el tutor hay un riesgo importante de alienación y tercerización, incluso de automatización, ¿no? Porque cada vez más son software los que hacen estas tareas. Entonces el régimen salarial actual, como tienen las universidades públicas en la Argentina, pero otros similares en algunas actividades del mismo tipo, parece difícilmente sostenible en el mediano plazo. Pero en este contexto hay que redefinirlo para que no sea la lentitud de las fuerzas de lo público las que permitan que las fuerzas privadas arrasen con los derechos laborales docentes. Entonces, por lo pronto, me parece importante discutir sobre la regulación del pago por la producción de contenidos online, como por ejemplo el tema del pago por reproducción, la necesidad de renovación de contenidos, cantidad de usos máximos, distinción de usos con y sin fines de lucro, la difusión de los derechos sobre materiales, hacer materiales divulgatorios sobre mejores prácticas, complementariamente regular las figuras del tutor y otras que no tienen horarios, ¿no? Que ocurren de manera desregulada. Y dicho esto, podemos pasar a las conclusiones para finalizar este video. En el capitalismo informacional, la universidad en general y la pública en particular se encuentra interpelada. Podríamos decirlo respecto de la educación en general y de la educación pública en particular, ¿no? Más allá de las transformaciones productivas asociadas a las tecnologías digitales e Internet, hay dos componentes específicos en relación a los conocimientos subjetivos del capitalismo informacional, a estos saberes informacionales. Por un lado, se produce un desacople entre las titulaciones y el desarrollo económico. Por otro, esta amenaza de rapización, le puse, pero no sé si es una gran palabra, digamos, el riesgo de la subordinación de los procesos de enseñanza-aprendizaje a las necesidades de corporaciones transnacionales y pérdida de autonomía, de soberanía, en términos de la decisión de cuáles son los conocimientos útiles para nuestras sociedades. Entonces, una agenda posible para la universidad pública del siglo XXI implica recuperar críticamente los saberes informacionales portados por los estudiantes. Insisto acá en recuperar y en críticamente, los dos.
Encontrar la combinación de virtualidad y presencialidad que permita la inclusión y el uso eficiente de recursos. Combinar la producción de conocimientos endógena con el aprovechamiento de los bienes comunes globales. Redefinir el rol laboral docente, incluyendo aspectos económicos, pero también de identidad. No hablé mucho sobre esto, pero es importante también que el docente que está identificado con una práctica de la presencialidad, que pone en juego su identidad, digamos, en relación a la presencialidad, pueda encontrar una nueva identidad en estas modalidades de educación a distancia. Y finalmente, pero no por ello menos importante, rechazar que la universidad o que las instancias de educación pública sean medidas por las titulaciones. Sin embargo, tan importante como ese rechazo es la propuesta de medidas alternativas, de indicadores complementarios, y seguir trabajando para analizar si los saberes que produce y reproducen las instituciones públicas de educación formal se vinculan o no con las necesidades de la sociedad, que pueden a veces, muchas veces, no ser las necesidades del mercado. Entonces, en tiempos de ataque a la universidad pública, pero en general a las instituciones de la educación pública, necesitamos mostrar el compromiso con dos cosas a la vez, con la tradición y con la innovación. No alcanza con la resistencia conservadora, es necesario también tener un compromiso con la innovación. Por eso me gustaría quedarnos con la idea de que resistir es crear. Muchas gracias. Acá tienen algunas de las referencias de los textos específicos de donde surgen algunos de los datos y algunos de los cuadros referidos en esta presentación.